Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Quintero, estudiante de técnica en enfermería del SENA. El día de hoy voy a realizar el examen físico pediátrico de un lactante de 18 meses. Hay que tener en cuenta siempre realizar el lavado de manos. Como elementos de protección personal necesitaremos una mascarilla nasobucal, un par de guantes y un gorro. Los materiales que necesitaremos son una solución desinfectante con torondas de algodón para desinfectar. Necesitaremos un fonendoscopio. Necesitaremos un tensiómetro. Un reloj con segundero. Necesitaremos también un termómetro. Un bajalenguas. Un otoscopio. Una cinta métrica. Y una linterna. Es importante cuando realicemos un examen físico que estén los padres presentes. Normalmente preferiremos que esté la madre porque es quien va a tener mucho más contacto con él, o el padre o algún familiar cercano. Estos nos van a dar datos relevantes, por ejemplo, datos del embarazo y parto, antecedentes médicos, historia de alimentación, por ejemplo, qué tipo de alimentación se le está dando, curva y crecimiento. Antecedentes de crecimiento y desarrollo psicomotor. En los datos de inmunizaciones también necesitaremos saber los hábitos y conductas del niño y su familia, antecedentes familiares, antecedentes socioeconómicos y los datos de su vivienda. Primero realizamos un examen físico general donde debemos verificar las condiciones del menor, el lactante. En este caso no tengo un familiar que pueda ayudarme, entonces lo haré yo solo. Primero tenemos que intentar que el familiar esté siempre cargando al niño o sosteniéndolo, ya que le va a dar cierta confianza de realizar los ejercicios. Debemos realizar los exámenes más invasivos para el final, por ejemplo el de la boca y el de los genitales y el ano. Debemos también distraer al menor, como tipo divertirlo con juguetes estimulantes, pueden ser visuales o sonoros. También debemos evitar mirar a los niños lactantes mayores a los ojos porque puede producirles cierto estrés. Luego se le debe tomar los signos vitales, es algo que ya realicé en un video anterior, entonces pueden verlo. Y lo único que cambia es, por ejemplo, que como es un menor, es un bebé, nosotros no podemos tomarle el pulso porque es un poco difícil, pero sí debemos realizarlo con fonendoscopio directamente en el pecho. Bueno, higienizamos nuestras manos. Y nos ponemos los guantes. Tenemos el lactante. Entonces ya realizamos por el orden cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies. Debemos verificar la piel en general. Debemos verificar que esté uniforme, que esté hidratada, que tenga las mucosas en buen estado y que tenga una buena elasticidad. Entonces buscamos que no haya hematomas, por ejemplo, que no haya signos, por ejemplo, de cianosis. Continuamos con la cabeza. Deberemos verificar que sea una cabeza muy acorde, que por ejemplo las suturas o no se hayan cerrado prematuramente y podríamos ver una microcefalia, por ejemplo. Deberían sentirse planas. También debemos verificar que esté uniforme. Debemos verificar la distribución y la cantidad del pelo. Y debemos medir también el perímetro cefálico. Entonces se hace así. Tomo acá con el dedo número 5 el meñique, lo sostenemos, le damos toda la circunferencia por encima de las cejas
y buscamos el punto cero. Este sería nuestro perímetro cefálico. Debemos verificar ahora la cara, debemos verificar la simetría, por ejemplo que no esté la de hacia un lado. Debemos verificar también, por ejemplo, los ojos con un elemento distractor. Entonces, aproximadamente desde la cuarta semana, el bebé o el lactante debe fijar la mirada hacia el objeto. A la sexta semana debe comenzar a seguirlo. A los 4 meses sigue la vista del objeto para alcanzarlo. Por ejemplo, pues lo mira hacia acá e intenta agarrarlo, por ejemplo, puede ser. Y a los 6 meses deben estar alineados los ojos. Debemos verificar también el reflejo pupilar. Entonces lo ponemos, debemos verificar que sea fotosensible. Bueno, también debemos verificar los oídos, debemos verificar que el pabellón esté uniforme, que no hayan carencias de pabellón. Por ejemplo, podrían ser algún tipo de huequito, por ejemplo, en palabras coloquiales, entre las uniones. La otoscopia sería básicamente para verificar la cantidad de cerumen, cómo se está desarrollando. En el recién nacido debemos introducirlo de forma recta, o sea, es decir, sin ningún tipo de inclinación, digamos. En lactantes debemos introducirlo hacia arriba, pues básicamente así, jalando el pabellón hacia abajo. Y en preescolares se realiza hacia adelante y hacia abajo. Entonces, es decir, se jala un poco hacia atrás y se entra por esta parte. En la nariz debemos verificar las mucosas como tal, debemos verificar un poco su forma. Ya debemos verificar también la cavidad oral, entonces debemos verificar los labios, que no haya alguna carencia, por ejemplo un labio porino que se pueda ver. Esto debemos remitirlo directamente al médico. Debemos verificar, por ejemplo, la coloración de los labios, que no esté cianótica. Debemos verificar las posibles irritaciones. Debemos abrir la boca. Hay que tener cuidado porque pues, se va a irritar un poco el menor, el bebé, porque es algo muy invasivo. Entonces hay que realizarlo como lo más rápido posible. Entonces lo que hacemos es abrirle la boca, verificamos si hay dientes, verificamos, por ejemplo, la coloración de las mucosas, utilizamos el bajalenguas, lo bajamos, verificamos las amígdalas, ya, básicamente eso. Debemos realizar también el examen del cuello, debemos verificar la movilidad, debemos ver que no hayan aumentos de volumen como tal, debemos tocar los ganglios linfáticos, de pronto se siente también la tiroides y debemos verificar que haya una presencia de pulso carotídeo. También debemos verificar ahora el tórax como tal. Entonces la madre, pues en este caso está sin una camiseta o algún tipo de prenda superior, pero debemos pedirle a la madre que desvista al menor, que le descubra totalmente el tórax. Debemos verificar que sea simétrico. Usualmente debemos verificar las mamas, por ejemplo en niños que no hayan algún tipo de secreción por los pezones también. Debemos verificar también, por ejemplo, un poco que usualmente se puede sentir como tal el apéndice sifoides, es un poco prominente. Ya debemos verificar el abdomen, debemos verificar la simetría, ¿sí? Entonces la descubrimos, todo procedimiento que hacemos debemos decirle a la madre qué estamos haciendo. Debemos verificar la simetría, debemos realizar un examen primero semipalpatorio, ¿sí? Según las divisiones anatómicas. Podemos sentir el hígado en esta parte o el vaso en esta parte. Debemos también realizar el examen del dorso como tal. Entonces debemos verificar que esté
Pues la columna alineada, que no hayan algún tipo de desviación. Debemos verificar también que no hayan, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Enrojecimientos, irritabilidad, porque puede ser también síntomas de algún tipo de úlceras por presión. Ya después verificamos como tal el examen genitonal. Esto lo hacemos en casos muy especiales, son como muy aislados, no se hace en un chequeo normal. Y siempre que se realiza con la ayuda de la madre y con la supervisión de ella o del padre. Entonces, pues ella será quien descubra, yo ahorita pues la voy a hacer. Entonces se descubre pues la zona genital. Entonces debemos verificar, por ejemplo, el estado de la piel. Debemos verificar todo el procedimiento que hacemos, lo debemos ir diciendo. Debemos verificar el estado de la piel, que no hayan irritaciones, escamaciones o algún tipo de alteración en ella. Debemos verificar los labios mayores y menores. Debemos realizar algún tipo de abertura con los pulgares, siempre diciéndole a las madres o al padre. Debemos verificar ya un poco que no haya irritación en el ano. Y listo, se realiza ya pues la postura del pañal de nuevo para no incomodar tampoco al menor. Pues supongamos que ya le puse otra vez el pañal. Debemos verificar también las extensiones, debemos verificar las uniones de la cadera. En lactantes menores se realiza si hay, por ejemplo, una descolocación de la cadera. Entonces eso se hace uniendo las piernas y se hace jalando. Se debe ver algún tipo de alteración, por ejemplo, pues esta pierna un poco más arriba. En lactantes mayores y preescolares ya debemos realizar la misma. Debemos unirlas y debemos presionar un poco, debemos siempre tener acá. Y verificar que no haya algún tipo de presión que no deje bajarlas completamente. Ya después verificamos, por ejemplo, las piernas como tal el estado general, que no haya alguna más larga que la otra. Y ya, lo mismo se hace con las extremidades superiores. En las extremidades superiores debemos verificar pues el estado de ellas, los pliegues como tal. Debemos verificar también que haya un pulso braquial, por ejemplo, y el estado de las manos. En las piernas también debemos sentir el pulso pedial. Y listo. Como último, en preescolares, no tanto lactantes menores, ya debemos verificar que no haya un pie plano, colocando una tabla como tal o una superficie plana, y verificar la curvatura que se pueda realizar en esta parte del pie. Y listo, básicamente ya terminamos. Debemos recordarle algunas inmunizaciones próximas al padre o al familiar que esté con el niño, y ya remitir en caso de algún tipo de alteraciones que podamos haber visto en el examen físico. Muchas gracias por ver.